Vamos a resolver el ejercicio número 2 de la práctica número 1. Nos pide calcular la frecuencia, el periodo y la longitud de onda de dos datos que nos piden para calcular. Primero, el primer dato. Primero vamos a calcular la longitud de onda mediante esta ecuación. Simplemente reemplazamos datos y reemplazamos el número de onda que ya nos da acá y calculamos. Luego vamos a calcular la frecuencia de oscilación. La frecuencia de oscilación vamos a calcular mediante esta ecuación y simplemente reemplazamos datos. Este dato ya es un dato ya dado teóricamente, entonces como ya calculamos la longitud de onda, eso reemplazamos aquí y luego calculamos y nos sale el resultado. Y luego vamos a calcular el periodo. El periodo se calcula mediante esta ecuación. Simplemente reemplazamos los datos. Como ya calculamos la frecuencia de oscilación, también ponemos ese dato aquí y nos sale el resultado. Ahora, para el segundo dato para calcular, primero calculamos también nuevamente la longitud de onda mediante la ecuación. Reemplazamos los datos, que aquí es el 75 centímetros a la menos 1 y nos sale el resultado. Luego calculamos la frecuencia de oscilación mediante esta ecuación. Intercambiamos los datos, como ya hemos calculado la longitud de onda, eso mismo ponemos acá y nos sale el resultado. Y por último el periodo. Mediante esta ecuación intercambiamos los datos, como la frecuencia ya hemos calculado, entonces simplemente ponemos ese dato aquí y exploraremos el ejercicio número 4, que nos dice determinar 5 propiedades de estas tres longitudes de onda. Inciso A. 1. Posee una longitud de onda entre la distancia de este pico y el otro pico y que mide 1,2 centímetros. Una amplitud que se mide del punto medio hasta el punto de un pico. El número de onda, que es el que vibra la onda en una unidad de distancia. La frecuencia de oscilación, que es el número de oscilaciones que se realiza la onda a una unidad de tiempo. Y aquí podemos observar que tiene un contenido mayor, un contenido energético mayor debido a su longitud, que es muy pequeña. Ahora, inciso B. Posee una longitud de onda que mide 1,9 centímetros, pero que su amplitud es la misma a la inciso A. Tiene un número de ondas, que es la inversa a la longitud de onda, y tiene una frecuencia de oscilación, y también tiene un periodo, que es el periodo, que es el tiempo que demora en formarse este ciclo completo, pero como podemos observar solo tiene un ciclo. Ahora pasemos al inciso C. Posee una longitud de onda que esta es más larga, que es más alta, que es 3,4 centímetros, una amplitud que es igual a las similares a las demás, una frecuencia de oscilación, el periodo, que es el tiempo en el cual se forma el ciclo, y aquí podemos observar que tiene un menor contenido energético debido a que sus ondas son más largas, a diferencia de estas que son más cortas. Calcularemos el ejercicio número 6. Nos indica que calculemos la longitud de onda en nanómetros, micrómetros y centímetros. Primero vamos a calcular la longitud de onda. Usamos esta ecuación y mediante esta ecuación simplemente reemplazamos los datos. Y como este dato ya no está en el ejercicio, lo ponemos y calculamos. Ahora llevamos a nanómetros. Simplemente hacemos la conversión y transformamos a nanómetros. Y mediante este resultado lo ponemos para llevar a micrómetros y también lo mismamente hacemos la conversión y listo. Ahora el inciso B nos dice cuántas de estas ondas hacen en 1 kilómetro. Usamos esta ecuación, que es el número de ondas. Simplemente reemplazamos los datos y como esto ya hemos calculado, resolvemos. Y entonces calculamos y listo, nos sale cuántas ondas nos salen en 1 kilómetro. Luego el inciso C, nos dice que en cuántos segundos recorrerá ese kilómetro. Entonces nos está hablando de tiempo. Entonces usamos la ecuación del periodo, reemplazamos los datos que ya tenemos y calculamos. Y ya nos sale este resultado. Y luego el inciso B, que nos dice cuántos ciclos estarán comprendidos en 1 centímetro de longitud. Simplemente usamos esta ecuación, que igual nuevamente es el número de ondas, y reemplazamos los datos y nos sale este resultado. Pero como no puede haber ciclos incompletos, entonces simplemente ponemos este dato de acá. Calcularemos el ejercicio número 8, que nos pide calcular el contenido energético en electrovoltios. Como inciso A, primero vamos a calcular este dato que nos pide y simplemente es igual factor de conversión y de amperios transformamos a metros para que se sea más fácil buscar en la tabla. Y simplemente usamos esta ecuación, que es la frecuencia de oscilación, que nos dará el dato en hertz. Y luego calculamos el contenido energético, que nos da esta ecuación, y simplemente reemplazamos los datos. Como este dato ya es teórico, simplemente ponemos el dato que ya hemos calculado al principio. Y después obtenido el dato, aquí nos pide que lo multipliquemos a 10.000 fotones. Entonces lo multiplicamos y nos da este dato. Todo este procedimiento es para transformar de amperios a metros. Ahora, para transformar de nanómetros a metros, es lo mismo con factor de conversión y lo transformamos a metros con el dato que nos da de 400 nanómetros. Luego utilizamos las mismas ecuaciones que estamos utilizando, reemplazamos los datos y nos da este resultado. Para el contenido energético es lo mismo, simplemente reemplazamos los datos, como este dato ya es teórico, ya lo tenemos, entonces este dato ya lo calculamos y lo ponemos aquí para calcularlo
en electrovoltios. Y lo multiplicamos por 10.000 fotones y nos da este resultado. También lo mismo con nanómetros y micrómetros. Ahora, el inciso B nos pide que identifiquemos a qué parte del espectro corresponde la radiación. Entonces, aquí tenemos el ejercicio número 1, que nos dice 1 por 10 a la menos 12 metros. Ahora buscamos en la tabla 1 a la 10 menos 12 y nos dice que está en los rayos gamma. Entonces, esta radiación pertenece a los rayos gamma. 1 por 10 a la menos 11, buscamos 1 por 10 a la menos 11 y nos dice que está en rayos X. Entonces, esta radiación es de los rayos X. Y esta radiación también porque se encuentra en la misma parte de los rayos X, que es menos 9. Ahora nos vamos a las otras partes, que es 1,8 por 10 a la menos 7. Buscamos este dato en la tabla 10 a la menos 7 y nos dice que está en el ultravioleta. Entonces, esta radiación es ultravioleta. Ahora nos dice que hay 4 por 10 a la menos 7. Ahora buscamos 4 por 10 a la menos 7, que se encuentra en esta parte. Y esa parte es donde nosotros mismos ya podemos observar, que es el espectro visible. También aquí nos dan otros datos, que es también el espectro visible, el mismo dato y el espectro visible, que esto nos dice que nosotros lo podemos ver.